Tenemos, en esta semana vamos a revisar lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Antes, a manera de introducción, ¿sí? A manera de introducción, vamos a ver, por ejemplo, los elementos del movimiento mecánico, la definición de velocidad y luego qué condiciones se deben dar para ver, para saber qué es un movimiento rectilíneo uniforme, las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme y con eso terminamos. Bien, a ver, Y empezamos profesor, entonces. profesor, Dígame. en la práctica sale semana 3 y 4 y debería ser semanas 5 y ahí 6. Está ya 3, 5 y 6. Sí, Actualicen pero en todo caso. yo he entrado a revisar, sale 3. 5 y 6. Esa es la carpeta que estaba compartiendo con ustedes. Sale semana 3 y 4. A mí sí me llega a salir 5 y 6. Entonces actualicen. Ya, sí se actualicen nada más, chicos. O esperen un ratito, de repente también es el internet, ¿no? Que no está actualizando rápido. Bien. Entonces le decía, Profesor, dígame. las páginas que usted mandó sí dicen, o sea, que son las 3 y 4, pero en el mismo documento, en la parte de abajo, solamente dice, solo dice 3 y 4, pero el documento se llama 5 y 6. ¿Normal? 3 y 4, ¿sí están viendo? En pantalla les estoy Sí, compartiendo ahí sí. la práctica de esta semana. Y la siguiente Ya. sería, ¿no? De esta y Sí, la es el siguiente. mismo. Entonces sí. Esa es. Ya. Ya. Bien. A ver, le decía, vamos nosotros acá a trabajar entonces esta semana, lo que es movimiento rectilíneo uniforme. Les comentaba primero, vamos a ver algunos elementos importantes que están en el movimiento mecánico, ¿no? Esta acá primero vas a tener elementos del movimiento mecánico, ¿ya? Del movimiento mecánico. Bien, imagínate, por acá nosotros tenemos los ejes, ¿no es cierto? Fíjense, cuando nosotros hablábamos de vectores, nosotros teníamos los dos ejes de coordenadas, ¿no es cierto? Teníamos por acá Y, por acá teníamos X. Ahora vamos a cambiar eso. Por acá vamos a colocar X, va a estar en metros, y T va a estar en segundo, mira. ¿Sí? O sea, siempre nosotros vamos a tener esas dos variables, X versus tiempo. Ya está. Bien. Eh, Recuerda que nosotros podíamos decir lo siguiente, ¿no? Por acá podemos decir un punto inicial o posición inicial. Le voy a llamar R1. Por acá le voy a llamar posición final. ¿Ya? Y esto va a ser el R2. ¿Sí? Esto que está de color azul, esto que está por acá, se le llama el delta de R, ¿sí o no? Delta de R. Es decir, fíjate, yo por ejemplo, estaba, digamos, en ese punto, ¿no? Y me desplacé hasta mi casa para poder venir a dictar en este momento. Bien. Eh, el trayecto, ¿sí? El trayecto de repente es de esta manera, ¿no? De repente viene por acá y llegué. De repente el trayecto es eso. Esto se le llama distancia recorrida con un D. O espacio recorrido también se le representa con un E. ¿Sí? Esto también puede ser D o también le pueden representar como E, de espacio recorrido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjate de qué elementos estamos hablando. Estamos hablando de un sistema de coordenadas. Ahí está el sistema de coordenadas. Estamos hablando de los vectores posición. ¿Sí? Entonces, decimos sistema de coordenadas, mira, elementos, sistema de coordenadas. ¿Sí?
Voy a borrar y escribirlo mejor con el teclado. ¿Ya? Bien. A ver, tenemos por ejemplo entonces el sistema de coordenadas. R, ahí está. Sistema de coordenadas. Bien. ¿Qué otro elemento tenemos? Tenemos el R sub 1, R sub 2, son vectores posición. Vector posición. ¿Ya? ¿Qué más? El delta de R, triangulito R. ¿Ya? Voy a colocar acá un AR como que representa el delta de R. Es el desplazamiento. Vector desplazamiento. Bien, vector desplazamiento. ¿Ya? Y este recuerda que es vector desplazamiento. El delta de R. ¿Ya? Estos son vectores R1, R2. Sí, son vectores. ¿Qué más? Profe, tenemos la distancia recorrida, el L, ¿no? O el D en todo caso. D o E también es longitud de la distancia recorrida o simplemente distancia recorrida. ¿Sí? Distancia recorrida. Bien. ¿Qué más? Necesitamos también, no solamente el sistema de coordenadas, sino que también necesitamos nosotros medir ¿qué? Medir el tiempo. Para eso nosotros necesitamos el cronómetro. Para medir el tiempo. ¿Ya? Entonces nosotros para poder ubicar, porque todo digamos, dilema, problema que nosotros estamos generando para poder modelar, ¿no? Un fenómeno de la naturaleza, que es como es el movimiento mecánico, ¿bien? Se trata de ubicar un punto en el espacio, ¿de acuerdo? En tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Profe, un punto, como que suena muy abstracto, claro. De repente ese punto se puede convertir en un móvil. Ese móvil de repente ya no es un móvil, sino de repente una persona. Por ejemplo, con nosotros, o de repente ustedes, ¿no? Quedan en tal fecha, 14 de enero. Mamá, voy a salir con mis amigos, con mis amigas. Vamos a ir a ver al cine, el osito, el Kung Fu Panda. Voy a ver, mamá. Ah, ¿qué queda con sus amigos? Lugar. Voy a ver acá en el del centro, en el Cineplanet del centro. O sea, Plaza Trujillo. Plaza de Armas de Trujillo. Lugar, posición. Plaza de Armas de Trujillo. ¿Sí? ¿A qué hora? 4 de la tarde. Tiempo. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, digamos, todo lo que tiene que ver en este caso con cinemática, que el MRU es parte de cinemática, es de estudiar el movimiento de los cuerpos. ¿Sí? Posición, ubicar posición en el tiempo. Posición en el tiempo. ¿Sí? De eso se trata. Bien. Como te decía, fíjate, ¿qué pasa si tú quedaste de repente para ir al cine, ¿no? ¿Ya? ¿Con qué velocidad te desplazas? Bueno, la velocidad, ¿cómo se define? Velocidad media. La velocidad media se define variación de la posición respecto del tiempo. Pero esta variación de la posición es el vector de desplazamiento, pues. ¿Sí?
Es el vector de desplazamiento. Este delta de R también se puede representar como delta de X. Y flechita arriba, o sea, variación de la posición en función del tiempo. ¿Sí? Y también el delta de X también sería pues el vector de desplazamiento. ¿Bien? ¿Qué unidades tiene acá la velocidad? La velocidad se mide en metros sobre segundo en el sistema internacional. ¿Ya? Este es sistema internacional. Profe, pero también puede estar en kilómetros por hora. Claro que sí, también puede estar en kilómetros por hora, ¿no? En centímetros por segundo también, pulgadas por minuto también, ¿sí? Cualquier unidad se puede expresar, pero cuando te dicen a ti en el sistema internacional, deben estar pues en metro por segundo. Después se puede hacer la conversión. Kilómetros por hora a metro por segundo, centímetro por segundo a metro por segundo, se puede hacer esa conversión. ¿Bien? Ya está. Hay otro tipo de velocidad que se le llama velocidad instantánea. La diferencia entre velocidad media y velocidad instantánea es que la velocidad media se da entre un intervalo de tiempo. ¿Sí? Se da en un intervalo de tiempo. Pero la velocidad instantánea, ¿sí? La velocidad instantánea es, por ejemplo, cuando yo tengo un móvil, mira acá, una esferita que ha sido lanzada y va a recorrer esa trayectoria. ¿Bien? Por acá. Entonces, en este movimiento que está describiendo la esferita, yo quiero hallar la velocidad justo en este punto, acá. ¿Cuánto es su velocidad? Ah, esa es velocidad instantánea. Pero si yo quisiera hallar la velocidad promedio en este intervalo, valga la redundancia, en este intervalo de tiempo, acá T1, T2, acá cuánto de velocidad tuvo en este tramo, eso sería la velocidad promedio o velocidad media. ¿Sí? La velocidad instantánea, repito, es en un instante. Está moviéndose y digo, en este instante quiero saber cuánto es la velocidad. Es decir, cuando el intervalo de tiempo es muy, muy pequeño. Es decir, ese intervalo de tiempo tiende a cero. ¿Sí? Tiende a cero, muy cercano a cero. ¿Ya? Bien. El movimiento mecánico, en el movimiento mecánico, se puede dar, jóvenes, este movimiento mecánico se puede dar, eh, el movimiento mecánico se puede dar en línea recta, o curvilínea. Bien, o curvilínea a velocidad constante o velocidad variable. ¿Sí? Pero si nosotros decimos, por ejemplo, que el movimiento se dé, ¿no? Vamos restringiendo para hacer ese estudio nosotros acá. ¿Sí? Si nosotros decimos, mira, movimiento, mira, movimiento en línea recta o trayectoria rectilínea también se le llama. ¿Ya? Esto también se le llama trayectoria rectilínea. ¿Sí? Se puede dar también a velocidad constante. ¿Sí?
velocidad constante. Bien. Con estas dos condiciones nosotros estamos restringiendo, ¿sí? Restringiendo que de todas las posibilidades, mira, de movimiento mecánico que se puede dar, solamente a una posibilidad. De que el movimiento sea en línea recta y que la velocidad sea constante. ¿Sí? Entonces vamos a tener más o menos lo siguiente, mira. Vamos a tener más o menos lo siguiente. Por acá tendremos, pues, vamos a decir igual una esferita trabajando. Por acá va a ser un tiempo t sub 0, ¿sí? Por acá voy a decir un tiempo t sub 1. Por acá va a decir un tiempo t sub 2 y un tiempo t sub 3. ¿Sí? Un tiempo t sub 3. Yo digo, que, por ejemplo, acá en t sub 0 voy a decir 0 segundos, ¿ya? Por acá voy a decir 1 segundo. Por acá 2 segundos. Y por acá 3 segundos, ¿sí? Entonces me doy cuenta que entre tramo y tramo, ¿verdad? El tiempo es el mismo. Voy a decir que acá su velocidad inicial es 3 metros por segundo, ¿ya? Por acá también, 3 metros por segundo. Como es MRU, repito, su velocidad va a ser la misma, ¿no? Va a ser constante, pues, constante en el tiempo se refiere, ¿no? Constante en el tiempo. Mira, ve. Si nosotros, por ejemplo, de la ecuación de velocidad por acá, de esta ecuación de velocidad, ¿sí? Nosotros llegamos a la ecuación, por ejemplo, como este es movimiento rectilíneo, te pregunto, ¿sí o no? Vamos a decir acá el punto inicial es A, el punto final es B. Te pregunto, a ver, ¿cuál es o cuánto sería el desplazamiento y cuánto sería la distancia recorrida? ¿Serían iguales, diferentes? ¿La distancia recorrida será mayor que el desplazamiento o viceversa? Miren ustedes. De la gráfica, miren, de la gráfica que está por acá, acá que estoy señalando, ¿cuál sería mayor, la distancia recorrida o el desplazamiento? ¿La distancia? La distancia recorrida sería más, ¿sí o no? ¿Por qué, profesor? Porque mira, aquí la trayectoria que describe, ¿no? El movimiento de esta partícula no es una trayectoria rectilínea. Más bien es una trayectoria curvilínea. Se manifiesta a través de curvas. Pero en este caso, el ejemplo que yo estoy colocando, ¿cómo tiene que ser el movimiento? Ahí te dice, el movimiento va a ser en línea recta. Profe, ¿el desplazamiento cómo lo encuentro? Bueno, ¿desde dónde partió hasta dónde llegó? Mira, partió de A, llegó a B. Te pregunto, ¿el desplazamiento y la longitud de la distancia recorrida será lo mismo? ¿Será el mismo valor acá en lo que estoy colocando? Sí, Sí, Claro que sí, ¿no es cierto? Muy bien. sí. Entonces, esta ecuación que está por acá, miren, esta ecuación que está por acá se convierte en lo siguiente, mira. La velocidad media va a ser igual a delta de R o simplemente D, porque es lo mismo, es igual a T. Y de acá yo despejo y tengo que D es igual a velocidad media por T. ¿Sí? Velocidad media por T. Aquí hay una diferencia, ¿ya? Y también vale la pena hacer énfasis en ello. Lo que es velocidad media, ¿ya? Y lo que es rapidez media.
¿Sí? Hay una diferencia. La diferencia acá, chicos, esta diferencia, la velocidad media es un vector. La rapidez media es un escalar. ¿Sí? La velocidad media, ya lo vimos ahí, la velocidad media es igual delta de R o delta de X sobre delta de T. Y la rapidez media es la distancia recorrida sobre el intervalo de tiempo. ¿Sí? Las dos tienen unidades de metros sobre segundo en el sistema internacional, ¿sí? Pero hay diferencia más que todo conceptual. ¿Ya? Diferencias más que todo conceptual. En este caso, en el MRV, en el MRU, perdón, suele pasar de que la rapidez media sea igual a la velocidad media. No digo que siempre, no digo que siempre, ojo, suele pasar. En algunos ejercicios, justo coincide que la velocidad media sea igual a la rapidez media. Por ejemplo, acá en el que yo estoy mostrando, mira. De acuerdo a mi ecuación, te pregunto acá, esta ecuación, ¿sí o no? Te dice acá velocidad media por el tiempo. Te pregunto acá, ve, desde este punto a este punto, ¿cuánto de tiempo hay? ¿Sí? ¿Cuánto de tiempo? Un segundo, ¿sí o no? Por acá, profe, un segundo también. Por acá, un segundo. Entonces te pregunto, mira, ve, esta distancia, creo con rojito, esta distancia, ¿cuánto sería? Profe, reemplazo, 3 por 1, ¿cuánto sería? 3 metros. 3 metros, ajá. La siguiente distancia, ¿cuánto sería? 3 metros más. Ah, no, 3 3 metros más. metros más. Ajá, La y la otra siguiente, ¿cuánto sería? 3 metros más. 3 metros más. Ajá. Con eso, fíjate, una conclusión muy importante del MRU te dice que en tiempos iguales, ¿qué pasa con la distancia? Es la, Para es, es la- distancias, iguales también. distancias iguales, pues, ¿no? Y eso es correcto, porque si yo, mira, ve, estoy un tiempo de, digamos, un minuto, en un minuto, ¿cuánto voy a recorrer? Siempre voy a recorrer 3 metros, según lo que yo estoy colocando acá. ¿Sí? En el siguiente minuto, el siguiente segundo, perdón, 3 metros más. En el siguiente segundo, 3 metros más. Entonces, en el MRU, acuérdate, para distancias iguales se recorren, perdón, para tiempos iguales se recorren distancias iguales. ¿Sí? No te olvides. Por acá lo voy a colocar. Para tiempos iguales. A ver. Para tiempos iguales. Se recorren iguales. Para tiempos iguales se recorren distancias iguales. ¿Sí? No te olvides de eso. Bien. Entonces, fíjate, a ver, ¿cuánto recorrido? Mira, por acá 3 metros, 3 metros, 3 metros. ¿Cuánto sería la distancia recorrida? ¿Cuánto sería de? Si sumamos, 3 más 3 más 3 sería 9 metros, ¿no es cierto? Ujú. 9 metros. Listo. Acá, en esta rapidez, mira, rapidez, mira acá, fíjate acá, rapidez. ¿Sí? Si yo reemplazo, mira, voy a reemplazar por acá. ¿Cuánto sería esa rapidez media? Profe, distancia recorrida, ¿cuánto es? 9 metros. ¿Cuánto tiempo empleado? Empleé 1 más 1 más 1, mira, ve. ¿Cuánto sería? 3 segundos. Divido 3 segundos. 3 3 metros metros por segundo. por segundo. Y mira la velocidad, 3 metros por segundo. Entonces, fíjate, en este caso coincide, ¿por qué? Porque la distancia del camino recorrido es igual al módulo
del vector de desplazamiento. Acuérdate que el desplazamiento es un vector. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de magnitudes, ya estaremos hablando de módulos. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya, no hay preguntas. Vamos a ver al siguiente. A ver. Bueno, entonces nos faltaba de repente algo como extra acá. ¿Sí? Nos faltaba como extra. Entonces el MRU, las ecuaciones que tenemos, el MRU, tenemos lo siguiente, ¿no? Que la distancia es igual a la velocidad media por el tiempo, ¿ya? Cuando lo ves así, de distancia, flechita arriba, indica el desplazamiento, pues, ¿no? Listo. O también, si estamos hablando en una sola dimensión o vectores unidimensionales, podemos trabajar así. ¿Sí? También tenemos que esto es igual a D sobre T, ¿no? Y también T es igual a D sobre BM. Pero esto acuérdate que tú lo puedes tener del triangulito, pues, ¿no? ¿Te acuerdas del triangulito? El famoso triangulito. Dios ve todo, creo que se decía, ¿verdad? Algo así. Exacto, ¿no? Dios ve todo. A ver, ¿cómo se acuerdan? D, B E y y T. T. Ahí está. Dios ve todo, ¿no? Ahí está. Entonces tú, por ejemplo, para que veas a qué es igual a el desplazamiento, la distancia, tapas acá la velocidad y ves, te quedaría distancia sobre tiempo. Para que veas a qué es igual el tiempo, tapas el tiempo y Distancia ves que es sobre distancia velocidad. sobre velocidad. Para que veas a qué es igual a la distancia, tapas distancia y Velocidad te por queda tiempo. velocidad por tiempo. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ninguna, profesor. ¿Ya? Este es facilito, no se compliquen la vida. Lo más fácil que pueden ver hoy. Bien. Fíjense. Vamos a ver nosotros ahora las gráficas del MRU. ¿Ya? Las gráficas del MRU. Miren, por ejemplo, vamos a decir así de manera general, ¿ya? De manera general. Acá, pues este punto de intersección se le llama la posición inicial. ¿Sí? Posición inicial. Luego yo puedo acá calcular la pendiente es el ángulo de inclinación, la tangente, perdón, del ángulo de inclinación. ¿Sí? Entonces yo, fíjate, puedo decir esto vale cuánto, voy a decir acá un x1 y esto sería un x2, ¿no? Igual hacia abajo, esto vendría a ser un t2 y por acá vendría a ser un t1, ¿sí? Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, aquí decimos este 2. Ya está. Entonces te pregunto, mira, te pregunto. Esta distancia, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esa distancia? Profe, yo resto, bueno, ¿cuánto vale acá? X2, ¿cuánto vale? X1, entonces esta distancia sería X2 menos X1, ¿sí o no? ¿Y esta distancia? ¿Cuánto sería?
Profe, T2 menos T1. Si yo quiero hallar la tangente del ángulo, ¿a qué es igual? X2 sobre T2 menos T1. Aquí es T sub 1, ¿no? T sub 1. ¿Ya? Pero X2 menos X1 viene a ser ¿quién? La variación de la posición, ¿sí o no? Y T2 menos T sub 1, ese es el intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué representaría esto? X sobre delta de T. ¿Y esto quién es? A ver si te acuerdas. ¿Qué representa? La velocidad media. ¿Sí? Entonces, la pendiente de la recta, ¿sí? De X versus tiempo es la velocidad media. ¿Ya? No te olvides. Profesor, ¿y cómo sería en todo caso la ecuación de esta recta? Bueno, la ecuación de esta recta vendría a ser lo siguiente, mira. X es igual a la posición inicial, x0, más la velocidad media por el tiempo. Y a esto se le conoce como ecuación de la posición del MRU. ¿Sí? Ecuación de la posición del MRU. ¿Ah? Muy bien. Esto, como te dice aquí, velocidad versus tiempo. Como te dice aquí, velocidad versus tiempo. Entonces tú vas a colocar acá velocidad en metros por segundo. Y acá el tiempo en segundos. ¿Sí? Ahora, como tenemos una velocidad constante, esto es la velocidad media. ¿Sí? Esta es la velocidad media. Esa recta horizontal que se va en función a lo largo del eje del tiempo, perdón, o paralela al eje del tiempo, es la velocidad media. ¿Sí? Es decir, que en cada tiempo esa velocidad va a ser la misma. ¿Sí? Y luego colocar un T. ¿Sí? Un T. Entonces, la gráfica velocidad versus tiempo, tenemos que es igual a quién. Si yo calculo el área de esta curva, el área bajo la curva, o sea, el área de este rectángulo, ¿a qué va a ser igual? A velocidad media por el tiempo. Profe, pero velocidad media por el tiempo, esto viene a ser la distancia recorrida. ¿Sí? Ah, entonces cuando yo calculo el área bajo la curva en la gráfica velocidad versus tiempo, lo que estoy encontrando es el desplazamiento o la distancia recorrida según sea el caso. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? Ya se durmieron, creo. Hola. No, claro. Ya, a ver, vamos entonces a... Voy a compartir acá nada más el PDF de la práctica y continuamos la siguiente clase. ¿Ya? ¿Cuánto dura eso? Faltan 10 minutos, ¿ya? A ver. Voy a compartir acá la práctica nada más. La siguiente clase ya la desarrollamos, si es que fuera el caso, ejercicio por ejercicio. ¿Ya? Bien. A ver.
A ver, la pregunta 8, a ver, ¿cuánto sale? Pregunta 8. Dice, un escarabajo parte de A para moverse por el perímetro del cuadrado hasta llegar también a A. Calcule la distancia recorrida y el módulo de desplazamiento en metros. ¿Ya? A ver, ¿cuánto sería la distancia recorrida primero? ¿Tienen ustedes? Se dice que es un cuadrado. ¿Qué pasa con un cuadrado? ¿Qué pasa con sus lados? Un cuadrado, chicos, por favor, Sus ayuden lados con son la clase. iguales. Todos lados iguales, ¿no? Entonces por acá colocamos nosotros por acá sería 4 metros, por acá también sería 4 metros, 4 metros. ¿Cuánto se le sumaría entonces? 4, 4, 4, 16, ¿no es cierto? Entonces, la distancia recorrida, ¿cuánto sería? La distancia recorrida sería 16. 16 metros, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y cuánto vendría a ser el desplazamiento? 0 porque no ha llegado al mismo punto de partida, si no me equivoco. 0, pues, ¿no? Porque salió de este lugar y llegó al mismo. Y recuerda que nosotros decimos, el vector de desplazamiento es del punto inicial al punto final, ¿no? Entonces, por ejemplo, así. Pero ¿qué pasa si salió y llegó al mismo punto? Entonces el desplazamiento es 0. No. Ajá. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería? Enano. ¿Ya? Tomen captura, chicos, si desean. Voy a borrar. Pregunta 5, a ver. Dice, ¿a qué velocidad circula el móvil cuya gráfica de la velocidad en función del tiempo es la siguiente? ¿A qué velocidad circula? Yo te he dicho sí o no que esta es la velocidad media. Por acá, ¿por dónde llega? ¿Cuánta es esta velocidad media? ¿Si se ve o no se ve? Avísenme o le doy más zoom. ¿Se ve, chicos? Sí, Ahí está. ¿Cuánto sería entonces? ¿Cuánto sería la velocidad media? 15. 15 metros por segundo. La Ajá. velocidad media sería 15 metros por segundo. ¿Ya? Muy bien, entonces velocidad media es 15 metros por segundo. Ya está. ¿Qué distancia recorre el móvil si el movimiento dura 1 minuto? Te dice. ¿Cómo ha ido esa distancia recorrida? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuánto sería? Para saber la distancia se dividía la velocidad sobre el tiempo. Algo así, ¿verdad? ¿O cómo era? Me olvidé. La distancia es igual velocidad por tiempo, ¿no? Velocidad Sí, por tiempo. Entonces aquí sería 15 ¿por cuánto? por Te 1. dice 1 minuto. Ajá. Por 1, entonces sería 15 metros. ¿Seguros? Eh, Aquí dice 1 minuto. ¿En qué unidades debo trabajar el tiempo? ¿En en minutos? kilómetros tenemos... Ah, no, el tiempo tenemos que trabajarlo en segundos.
En segundos, pues en segundos. 1 minuto en segundos, 60 segundos. Tenemos que multiplicar 60 segundos. Entonces lo multiplicamos por 60. 60. ¿Y a cuánto sale acá? ¿Mm? ¿Cuánto sale? 900. 900. ¿900 qué? Segundos. ¿Ah? No. ¿900 qué? Segundos. O sea, la distancia yo lo mido en segundos. Ah, no. 900 metros. Por segundo. 900 metros, pues, ¿no? 900 metros. Entonces, las unidades deben también más o menos, practicarlo, chicos, porque siempre en los exámenes preguntan eso. Viene con unidades y todo. Bien. Las respuestas en qué están? Están en kilómetros, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer a partir de esto? Convertir. Ay, Ya, kilómetros. convierto 900 metros a kilómetros. ¿Cuánto sale? Para convertir, ¿qué hago? ¿Qué me dice? Yo quiero eliminar, ¿sí o no? El metro, ¿sí o no? Entonces el kilómetro lo debo dejar arriba, pues. 1 kilómetro. En metros, 1 kilómetro en metros, ¿cuánto es? Chicos, 1 kilómetro en metros. 1000 metros. Entonces acá simplifico, ve. Se va M, se van a la M y salió M. Ya está. Entonces, ¿cuánto me queda? 9 entre 10. A ver, 9 entre 10. Saca tu calculadora, divide. 9 entre 10. ¿Cuánto vale? Y sería kilómetro ya, ¿no? 9 entre 10. ¿Cuánto sale? Chicos, hablen. 0,9. 0,9, pues, ¿no? Cuando yo divido por un 1 seguido de ceros, ¿qué hago? Corro la coma decimal a la izquierda. Entonces, profe, ¿cuál es la respuesta ya? A cualquiera le cambias, acá. No, perdón, al último, ¿no? Le cambias. Sería 0,9. Enano, ¿ya? No. Hasta que ahora tenemos 2:40, ¿no? Ya, chicos. Sí. Bueno, ahí nos quedamos, pues, entonces. A ver, vamos a ver. Tomen captura, chicos, para borrar. A ver, 6. ¿Ya? A ver, la pregunta 6, a ver. ¿Cuánto sale? Al ojo. ¿Cuánto? 32 la sé. 32, muy bien. Ujú. ¿Por qué sale 32? Ah, ¿Por qué 32? 4 por 8, el tiempo es 8 horas y la velocidad se está dando en línea recta, está justo marcando por el número 4 en el plano cartesiano. Entonces se multiplica 8 por 4. Ujú, muy bien. Acuérdense que la distancia, en este caso, cuando tenemos gráfica, velocidad versus tiempo, es el área bajo la curva. Yo calculo, ve. Kilómetros por hora, 4, velocidad 4 kilómetros por hora, tiempo 8 horas. Calculo esta área sería 4 por 8, 32. Ahí está, ¿no? 4 por 8. 32 kilómetros. Bien, chicos. Nos vemos entonces la siguiente.
la siguiente clase. Bien.